¿Alguna vez has sentido que cuanto más te alejas, más te buscan? No es coincidencia. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, ya lo anticipaba. Pero lo que sucede cuando te vuelves inalcanzable es mucho más profundo de lo que imaginas. Cuando te conviertes en una presencia distante, algo se activa en los demás. Y no se trata simplemente de orgullo o ego. Es el inconsciente colectivo trabajando en silencio. Ese espacio invisible donde todos estamos conectados, donde se activan arquetipos antiguos, como el del amante perdido o el misterioso desconocido. Tu ausencia los despierta. Jung hablaba del anima y el animus, las partes inconscientes de lo femenino y lo masculino en cada ser humano. Cuando tú te vuelves inalcanzable, te proyectan, te transformas en ese reflejo de lo que desean. No te buscan a ti, buscan lo que representas en su interior. ¿Te das cuenta del poder que eso implica? No es que dejes de importar, es que te conviertes en símbolo. Ya no eres una persona, eres una idea. Y las ideas obsesionan. En el momento que te haces escaso, algo ancestral se activa. La ley de la escasez. Lo que no abunda, se valora. Lo que se aleja, se idealiza. Y lo que se convierte en un misterio, se desea. Pero hay algo más que no te han contado. Cuando te vuelves inalcanzable, los demás se enfrentan a su propia sombra. A esa parte de sí mismos que preferirían ignorar. El rechazo, el abandono, la inseguridad. Todo eso emerge y lo proyectan en ti. ¿Ahora lo ves? Tú te conviertes en el espejo de lo que no han sanado. Y mientras intentan alcanzarte, no lo hacen solo por ti. Lo hacen por calmar esa herida que tú, sin querer, has tocado. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando te vuelves inalcanzable, no estás huyendo. Estás señalando, marcando un camino hacia adentro. Un llamado a mirar lo que duele. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje. Porque mientras ellos intentan alcanzarte, tú también te transformas. Empiezas a ver quién te busca por necesidad y quién te valora por lo que realmente eres. Y eso lo cambia todo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando dejas de ser disponible? No solo para los demás, sino también para lo que ya no resuena contigo. ¿Quién eres cuando ya no necesitas ser elegido? ¿Quién eres cuando tú eliges? Ahí es donde entra el verdadero poder. Porque volverse inalcanzable no es jugar a desaparecer. Es reconocer tu valor y decidir que no vas a regalarlo a quien no lo sepa ver. Y en ese momento, cuando te vuelves inalcanzable, no porque huyas, sino porque despiertas, entonces sucede lo inevitable. Te conviertes en aquello que todos buscan, pero que muy pocos pueden alcanzar. Pero espera, ¿realmente se trata solo de atraer a los demás con tu ausencia? No, lo que sucede cuando te vuelves inalcanzable va mucho más allá del deseo ajeno. Tiene que ver con tu transformación interna, con una evolución silenciosa que los demás perciben, pero no comprenden. Carl Jung lo explicó de forma clara. Cuando comienzas a retirarte del ruido externo, entras en contacto con tu mundo interior. Y ahí es donde se encuentra el verdadero cambio. Porque volverse inalcanzable no significa desaparecer del mundo. Significa dejar de estar disponible para todo lo que no esté alineado contigo. Es dejar de reaccionar, de explicar, de justificarte y simplemente ser. ¿Y qué sucede entonces? Empiezas a emitir una frecuencia distinta, una energía que no suplica atención ni necesita validación. Y eso desconcierta, porque el mundo está acostumbrado a que nos vendamos, a que nos mostremos, a que nos esforcemos por encajar. Pero tú ya no estás ahí, ya no juegas ese juego. Y es en ese instante cuando el arquetipo del individuo realizado entra en escena. Jung hablaba de la individuación, ese proceso profundo donde el ser humano se encuentra con su yo más auténtico. El yo que no necesita máscaras, ni aprobación, ni pertenencia artificial. El yo que simplemente es. Y cuando tú te conviertes en esa versión de ti, cuando dejas de ser predecible, accesible, moldeable, tu presencia se vuelve magnética. No porque seas perfecto, sino porque eres real. Y lo real impacta, lo real confronta, lo real no puede ignorarse. Pero claro, eso tiene un precio. Cuando te vuelves inalcanzable, hay quienes se alejan, quienes te acusan de frío, de distante, de egoísta, porque ya no estás dispuesto a jugar roles que no te corresponden. Y eso duele a quienes solo sabían relacionarse contigo desde la necesidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que en tu distancia comienzas a atraer a personas que vibran en tu misma frecuencia. Personas que no vienen a consumir tu energía, sino a compartir la suya. Personas que no te buscan por vacío,
sino por conciencia. Ahí es donde sucede la magia, donde las conexiones dejan de ser cadenas y se convierten en puentes, donde el amor ya no es apego, sino libertad compartida. ¿Puedes verlo ahora? Volverse inalcanzable no es un acto de orgullo, es un acto de claridad. Es reconocer que no puedes sanar a todos, que no puedes explicarte siempre, que tu energía es un recurso sagrado y debes protegerla. Y en ese proceso, también te liberas. Te liberas de la urgencia de gustar, te liberas del miedo al rechazo, te liberas de la necesidad de ser comprendido por todos, porque comprendes que no todos están listos para la versión de ti que ha despertado. Y eso está bien. Jung decía, la soledad no proviene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo. Y quizá, por primera vez, te permites esa soledad, pero no como castigo, sino como santuario, el lugar donde te reconstruyes, donde te escuchas, donde te eliges. Y es entonces, solo entonces, cuando entiendes lo que realmente sucede al volverte inalcanzable. Ya no eres una versión rota buscando completarse en los demás. Eres una totalidad que camina sola, no por necesidad, sino por elección. Y mientras el mundo intenta descifrar cómo alcanzarte, tú simplemente sigues avanzando, ligero, íntegro, despierto, porque al final, volverse inalcanzable no es el final del camino. Es apenas el principio. Pero, ¿qué pasa dentro de ti mientras los demás intentan alcanzarte? ¿Qué ocurre en ese silencio que tanto incomoda? Aquí es donde comienza la verdadera revolución interna, porque al volverte inalcanzable, empiezas a verte con otros ojos. Te das cuenta de cuánto tiempo pasaste intentando encajar, complacer, explicar, ceder. Y ahora, por fin, algo se rompe. Pero no en ti. Se rompe la ilusión. Esa ilusión de que debías estar disponible para todo y para todos. De que tu valor estaba ligado a cuánto dabas, a cuánto tolerabas, a cuánto estabas dispuesto a sacrificar. Carl Jung decía que el proceso de individuación era doloroso porque implica enfrentarse con lo que uno realmente es, no con lo que los demás quieren que seas. Y cuando tú te haces inalcanzable, obligas al mundo a verte desde otro lugar. Ya no eres el salvador, ni el siempre disponible, ni el comprensivo eterno. Eres tú, con tus límites, con tu silencio, con tu energía replegada, no por indiferencia, sino por respeto propio. Y aquí sucede algo poderoso. Empiezas a ver quién está dispuesto a hacer el trabajo interno para encontrarte de nuevo. No desde la carencia, sino desde la consciencia. Y quién, en cambio, solo estaba cerca por conveniencia, por hábito o por necesidad emocional. La distancia revela verdades que la cercanía nunca mostró. Eso es lo que realmente sucede cuando te vuelves inalcanzable. Y es en este punto donde aparece una de las ideas más profundas de Jung, la integración de la sombra. Esa parte oculta de ti que siempre habías reprimido. El enojo que callaste, la tristeza que escondiste, la dignidad que entregaste. Todo eso comienza a emerger. Y al no estar distraído con el mundo externo, por fin puedes escucharlo. ¿Sabes lo que ocurre cuando integras tu sombra? Te vuelves completo. Y una persona completa no necesita rogar, no necesita perseguir, no necesita probar su valor, porque ya lo ha reconocido dentro de sí. Es entonces cuando sucede lo inesperado. Ya no te duele estar lejos, ya no te angustia no responder, ya no te pesa decir no, porque entendiste algo que cambia el juego para siempre. Ser inalcanzable no es cerrarte, es abrirte, pero solo lo que está listo para encontrarte donde tú estás. Y eso, en un mundo de urgencias emocionales, es revolucionario. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces estuviste para los demás cuando tú mismo te necesitabas? ¿Cuántas veces fuiste accesible, disponible, comprensivo, mientras nadie hacía lo mismo por ti? ¿Cuántas veces dijiste sí por miedo a perder, mientras tú te ibas perdiendo poco a poco? Volverte inalcanzable es el acto de amor propio más profundo que puedes hacer. Es decir, ya no más. Ya no más desgaste, ya no más entregas sin retorno. Ya no más estar para todos, menos para ti. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque en ese espacio sagrado donde te has hecho escaso, comienzas a crear ideas, proyectos, límites, arte, visión. Recuperas tu tiempo, recuperas tu centro, recuperas tu voz. ¿Y sabes qué más? Empiezas a atraer lo que verdaderamente te corresponde. No lo que te tocaba por estar disponible, sino lo que llega por resonancia real. Porque cuando tú vibras desde tu autenticidad, lo que no es auténtico no puede sostenerse a tu lado. Ahí
en ese lugar donde te volviste inalcanzable para lo superficial. Te volviste magnético para lo profundo, para lo consciente, para lo que también eligió crecer. Y entonces ya no quieres volver atrás. No porque odies lo que fuiste, sino porque por fin entiendes quién eres. Carl Jung lo dijo de forma magistral. No te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Tú lo hiciste, y al hacerlo, te volviste luz. No una luz que brilla para ser vista, sino una que ilumina desde adentro, y solo guía a quienes realmente están listos para verla. Y ahora llegamos al punto más profundo de esta transformación. Cuando te vuelves inalcanzable, no solo cambia tu forma de relacionarte con los demás, también cambia tu manera de estar en el mundo. Lo que antes te perturbaba, ahora te resulta indiferente. Lo que antes te dominaba emocionalmente, ya no tiene poder sobre ti, porque al retirarte, al elegirte, te convertiste en tu propio centro de gravedad. Carl Jung hablaba de la función trascendente, ese proceso psicológico en el que opuestos internos, el yo consciente y el inconsciente, entran en diálogo, se confrontan y finalmente se integran. Y eso es exactamente lo que sucede en este punto del camino. El tú que se entregaba sin medida, que esperaba ser validado, que temía ser olvidado, se encuentra cara a cara con el tú que ya no necesita ser aprobado. Y en lugar de luchar entre sí, se reconocen, se integran, se hacen uno. Este es el momento en el que el silencio ya no pesa, sino que sana, donde la soledad ya no es vacío, sino plenitud, donde tu energía ya no es moneda de cambio, sino un acto sagrado de presencia. ¿Y qué ocurre con los demás mientras tanto? Algunos intentarán volver, pero ya no podrán conectar contigo desde el mismo lugar, porque tú ya no estás ahí. Otros se quedarán confundidos. ¿Por qué cambiaste?, te preguntarán. No entienden que no cambiaste para herir, sino para no seguir hiriéndote a ti mismo. Y solo unos pocos, los que han recorrido su propio camino interno, reconocerán en ti una presencia distinta, una presencia que no necesita adornos, que no busca aprobación, que simplemente es. Ese tipo de presencia es rara, y por eso es poderosa. Jung decía que uno no se ilumina imaginando un mundo ideal, sino enfrentando su oscuridad. Y tú te atreviste. Te atreviste a enfrentar lo que otros evitan. El vacío, el desapego, la incomodidad de no ser comprendido. Y mientras todos buscan llenar ese vacío con ruido, tú lo abrazaste. Y en ese acto, encontraste tu paz. ¿Lo entiendes ahora? Volverse inalcanzable no es una estrategia para llamar la atención. Es el resultado natural de un proceso interno donde te vuelves consciente de tu energía, de tu valor, de tu propósito. Y entonces sucede algo inesperado. Empiezas a protegerte de una forma diferente. Ya no reaccionas, ya no te justificas, ya no corres detrás de lo que no fluye. Y no es orgullo, es claridad, porque cuando comprendes quién eres, también comprendes que no necesitas demostrarlo. Tu sola presencia lo comunica. Tu silencio tiene peso. Tu mirada dice más que 1000 palabras. Y tu ausencia se siente, porque ya no se trata de castigar a otros, sino de honrarte a ti. Jung lo planteaba así. El ser humano debe convertirse en sí mismo. Y eso no se logra complaciendo, ni encajando, ni cediendo. Se logra atravesando las capas de condicionamiento, hasta encontrar al ser auténtico que estaba oculto bajo todas las máscaras. Ese ser eres tú, y ahora lo sabes. Por eso, cuando te vuelves inalcanzable, no te elevas por encima de nadie. Te elevas por encima de la necesidad de ser alguien para los demás. Y desde ese lugar, lo ves todo con otros ojos. Las dinámicas de poder, los juegos emocionales, los vínculos que solo eran lazos de dependencia disfrazados de amor. Todo queda expuesto, pero tú ya no participas, no porque te creas superior, sino porque elegiste paz. Y eso, en este mundo lleno de ruido, es el acto más radical que puedes hacer. Así que sí, esto es lo que realmente sucede cuando te vuelves inalcanzable. Te despiertas, te recuerdas, te reclamas, y finalmente, te eliges. Pero hay una última capa, una que casi nadie menciona. ¿Qué sucede después de todo esto? Cuando ya has elegido el silencio, cuando has integrado tu sombra, cuando tu energía ha dejado de estar al servicio de lo externo. ¿Qué viene después de volverte inalcanzable? Lo que viene es una vida completamente distinta, porque ahora percibes el mundo desde una altura emocional que antes no conocías. No porque seas mejor, sino porque has soltado el peso que te mantenía atrapado en lo superficial. Y cuando eso ocurre, tu percepción cambia.
Ya no reaccionas igual. Ya no sufres por lo mismo. Ya no deseas lo que antes deseabas. Todo se reordena. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y tú, al hacerte inalcanzable, empezaste a vivir esa vida que habías dejado en pausa por complacer, por esperar, por pertenecer. Ahora estás aquí, y es tuyo todo aquello que antes postergabas por otros. Tu tiempo, tu voz, tu espacio, tu creatividad, tu energía. Ahora todo eso te pertenece de nuevo. Y con ello, empiezas a construir algo que antes parecía imposible. Una vida alineada con lo que eres en lo más profundo. Pero lo más impactante es esto. Tu presencia, aunque escasa, se vuelve medicina. Tu silencio inspira. Tu firmeza educa. Tu distancia enseña. Porque ya no te defines por tu disponibilidad, sino por tu integridad. Y desde ahí, tu mundo interno se vuelve tan sólido, tan sereno, que nada externo puede sacudirlo con facilidad. No porque no sientas, sino porque sabes cómo sostenerte. Aquí es donde aparece uno de los mayores legados de Jung. La autonomía emocional. No la frialdad, no el desapego tóxico, sino la profunda capacidad de estar contigo mismo. Y no necesitar huir de lo que eres. Eso es lo que realmente cambia cuando te vuelves inalcanzable. Dejas de perseguir y comienzas a crear. Dejas de sobrevivir y comienzas a elegir. Dejas de agradar y comienzas a habitarte. Y sin darte cuenta, te conviertes en un faro. No uno que grita, sino uno que simplemente brilla. Y aunque no todos podrán entender lo que emites, aquellos que también han recorrido su propio camino, lo sabrán, lo sentirán, lo reconocerán. Porque el lenguaje del alma no necesita traducción. Pero aún hay algo más. Cuando ya no eres fácil de alcanzar, también aprendes a no correr detrás de lo que no es para ti. Ya no insistes donde no hay reciprocidad. Ya no te agotas en conversaciones que no nutren. Ya no das migajas de tu tiempo a quien no valora tu existencia. Y eso lo cambia todo. Tu círculo se reduce, pero se vuelve sagrado. Tus vínculos se afinan, pero se vuelven reales. Y en ese nuevo ecosistema emocional, no hay espacio para lo que drena, solo para lo que sostiene, para lo que vibra contigo, para lo que respeta el proceso que viviste para llegar hasta aquí. Porque llegar aquí no fue fácil. Tuviste que desaprender, soltar, perder, doler y elegirte una y otra vez, incluso cuando te llamaron egoísta, frío, distinto. Pero hoy sabes que no eras egoísta, eras consciente, no eras frío, eras selectivo. No eras distinto, estabas despertando. Y ahora que has despertado, entiendes esto. Volverse inalcanzable no es un acto de aislamiento. Es una consecuencia natural de haber sanado lo suficiente como para no depender del mundo externo para sostenerte. Y desde ahí, comienzas a vivir una vida que no muchos entenderán, pero que tú ya no estás dispuesto a negociar. Porque al final, ser inalcanzable no es estar lejos. Es estar profundamente dentro de ti. Y desde ahí, todo cambia.